¿Cómo estás? Que Dios bendiga tu vida. Gracias por compartir con nosotros un nuevo video. Y es muy probable que tú quieras agradar a Dios diciéndole: Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero terminas siempre haciendo tu propio parecer porque tus deseos, sueños o anhelos personales a veces te ganan la partida y siempre quiere predominar tu manera de ver las cosas o tus propios sueños que debes tener como persona. Y eso no es malo, amén. No es malo que tú te desarrolles en los dones y talentos que tienes. No es malo que quieras prosperar y ser bendecido en Dios de alguna u otra manera. No es malo. El Señor nos creó para ser bendecidos, felices, pero cumpliendo su voluntad. Entonces, si reconocemos que nuestra voluntad humana propia muchas veces nos ha llevado a malas decisiones, es entonces que tenemos que reconocer también que por encima de nuestros deseos personales, familiares, económicos, de pareja, lo que debe prevalecer siempre debe ser la voluntad de Dios. Pero hermana Úrsula, ¿cómo cumplo esa voluntad? ¿Cómo conozco esa voluntad? ¿Cómo adquiero esa necesidad de cumplir sus deseos antes que los míos? O alinear mis deseos personales, mi voluntad propia humana a la de Él y que Él direccione mi camino. Pues hoy te vamos a dar 5 pasos para que puedas hacer la voluntad de Dios. Esta es una enseñanza que va a hacerte crecer en los caminos de Dios para que te despojes de todo concepto humano que puedas tener y dispongas tu corazón a la presencia de Dios y a poder aprender un poco más de Él cada día. Además, todo cristiano necesita tomar decisiones sabias en su vida como hijos de Dios, agradando al Creador. Mira, cuando tú tienes un propósito en tu vida, dada por Dios, ese propósito, esa revelación, ese llamado o visión que Dios ha puesto en tu camino, tú lo tienes y lo realizas, llegas a experimentar. Créeme, porque escrito está, conforme a cada versículo que pueda leerte hoy en esta enseñanza. Pero tú como persona te vas a sentir realizado, pleno, repleto, saciado en tu propia vida porque estás cumpliendo la voluntad del Padre y no tu propio parecer. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, o sea, no hay lugar a refutar esto que te estoy diciendo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, caduca, amén, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo es la base más importante, es esa pasión que tú deberías tener por querer cumplir los sueños de Dios en tu vida y reconocer qué quiere Él para ti. Recuerda que la palabra de Dios nos insta, anima a enamorarnos de ese Dios tan poderoso, amoroso y bueno que Jesús nos presenta en la palabra de Dios. Entonces, la mayor prueba de obediencia, fidelidad y de aceptar la voluntad de Dios es el Hijo de Él, nuestro Señor Jesús, que dijo: nada puedo hacer yo si no me fue dado por el Padre, porque yo podré tener mis sueños y deseos propios, pero Dios tiene siempre la última palabra. En el Getsemaní, Jesucristo sabía lo que se le venía. Sin embargo, le dijo al Señor: no deseo vivir esto, pasa de mí esta copa si te es posible, pero... ese es el pero que tú le dices a Dios cuando vas a tomar una decisión, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entramos a los 5 pasos que debemos de seguir como ejemplo, amén. No es algo que tú debas hacer literal. Te estoy dando una enseñanza que a mí me sirvió, la puse por obra, y si tú ves esta enseñanza, valga la redundancia, y te agrada, te gusta y vas a tener que renunciar a cosas, pues es bueno que aprendamos cada día más. Si te sirve, cógelo y aplícalo en tu ser, en tu vida espiritual, en tu caminar en Cristo. Y si no te parece igual, mira la enseñanza y luego se la compartes con alguien, porque siempre será de mucha bendición que en vez de hacer lo que nosotros querramos y deseamos lograr en nuestras fuerzas, sea nuestro Redentor quien nos diga: por aquí sí, por aquí no, tengo esto para ti, sin sufrimiento, solamente obedeciendo su palabra. Y el primer paso que debemos dar es que tenemos que recordar siempre que Él está
en control. Recuerda, el Señor siempre está en control. Nunca, por más que te haya acontecido algo que no entiendes, que no logras comprender, que te está doliendo, que te quejas, algo que llegó a tu vida siendo hijo de Dios, Él está en control. Nunca dejó de estar en control, por más dura que sea lo que te esté pasando, la prueba, la circunstancia. Él es Dios soberano, tiene todo bajo su control. Mira lo que dice el libro de Isaías 41:4. Traducido al lenguaje actual, dice así: porque sepas y reconozcas que Él está en control. Yo soy el único Dios y mantengo, escucha bien, bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Entonces, ¿por qué vivo duras pruebas? Mi pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Por eso el primer paso importante es reconocer que cada decisión que tomes, ahora no te digo que te tires al abandono, que digas, no, Dios está en control y Él sabrá que me va a proveer mañana y te quedes en casa sin trabajar. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que estés afectando o pasando una enfermedad en tu cuerpo físico y digas, Dios tiene el control, no me voy a ir a ver al doctor. No te hablo de ese control porque Él creó la ciencia, a los médicos especialistas para que trataran la enfermedad que tienes. Yo conozco gente que no se hace ver cuando tiene alguna dolencia física porque dicen, no, Dios quiere que yo esté así, Él me va a sanar. Ey, un momento, Dios también pide que nos cuidemos, el templo de su Espíritu Santo. Que Dios esté en control quiere decir que venga lo que venga a tu vida, Él sabe por qué lo permite y Él nunca dejó de sacar sus ojos de tu vida. Así que recuerda que Él está bajo control en todo tiempo, pero si tú tienes que hacer tu parte, hazla. Dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma, tu parte la debes hacer. No debes quedarte pasivo, esperando, siempre accionar, porque la fe sin obras es muerta. Y creer que Dios está en control es leer su palabra, enamorarte de Él, confiar en cada promesa bíblica que Él nos regala en la Biblia. ¿Sabes qué significa también que Dios está en control? Depender de Él. ¿Sabes qué significa la palabra dependencia? Dice así: estar bajo protección o mando o autoridad de una persona, confiar, creer. Y para creer en Él, pues tienes que conocerlo, amén. La palabra de Dios te va a enamorar. Va a llegar un punto en tu vida cuando tú tienes hambre y sed, necesidad de Dios de aprender, que te va a suplir hasta lo más profundo de tus deseos personales cuando se alinean a su voluntad. Segundo paso para poder conocer la voluntad de Dios y dejarte llevar por esos ríos de agua viva que dice la palabra, es dejar de preocuparte. Nuevamente recalco, no caer en la despreocupación tampoco, o en el ser inerte, o el que no te importen las cosas de tu familia, de tu entorno. Dejar de preocuparte es poner todo en manos de Él. Dios sabe tu necesidad antes de que tú la expreses, pero necesita que la saques para que Él pueda escuchar. Su palabra dice, clama a mí. Si tú en tu oración le estás pidiendo a Dios tome el control, como en el primer paso, pues deja en este segundo paso de preocuparte. Deja de estar atormentada por el qué dirán, por qué pasará mañana. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6, 31 y 32. Es importante que reconozcamos que Dios tiene la facultad de bendecirte, proveerte y tomar todas tus necesidades y ponerlas por obra y actuar y ser tu gran proveedor. Mira, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Hay gente que vive más preocupada por eso y está preocupada por cosas que aún ni han llegado. Amén. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre recíbelo en tu espíritu para que tu tranquilidad llegue a ti. Dice, pues vuestro Padre vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Deja de preocuparte y confía en Dios. En 1 de Pedro 5:7, mira lo que dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es echando? Tira, despójate, arroja toda tu necesidad en oración delante de Él y deja de preocuparte. Vas a la oración creyendo con fe que Él va a suplir tu necesidad económica, tu necesidad de persona que anhelas, un compañero o una compañera, y Él va a suplir toda necesidad en tu familia, casa, entorno,
toda circunstancia que se te venga, Él sabe de qué tienes necesidad. Tira, despoja, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Otro texto bíblico precioso para nosotros y es Filipenses 4, del 6 al 7. Mira lo que dice el Señor. Por nada estéis afanosos, sino, más bien, en vez de afanarte, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Ora, amén. Y acción de gracias. Y la paz de Dios, la paz vendrá a tu vida para que dejes de preocuparte cuando tú entres a comunión con Dios y le pongas tu necesidad delante de Él. Y dice, y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento. No vas a entender cómo tienes paz. Gloria a Dios, aún así no tengas, porque Él tiene cuidado de ti, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo sé que todos tenemos una necesidad, sea cual fuere, ponle el nombre. Pero deja de preocuparte, porque dejar de preocuparse y confiar que esta palabra se cumplirá hace que tu camino se alinee al de Él y Él te muestre su voluntad. Ese es el segundo paso para conocer la voluntad de Dios. Tercer paso para reconocer su voluntad. Obviamente, ¿cómo vas a confiar que alguien te va a mostrar su voluntad si no lo conoces? El tercer paso es lee y conoce su palabra. Tan importante como orar y ayunar es leer la Biblia. Amén. Dice, ¿cómo vamos a dejar que Él tenga el control y no preocuparnos todo el tiempo? ¿Cómo haremos que lo primero y lo segundo se cumpla? Leyendo y conociendo quién es Él por medio de su palabra. Leer diariamente y así su Espíritu Santo, escúchame bien, te guiará y conoceremos su voluntad. Todo está escrito aquí, amén. Medita, estudia, marca, confía en Él, conociendo su voluntad, que ha sido inspirada por Dios según segunda de Timoteo, lo tengo acá anotado. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que su palabra es inspirada por Él. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, te va a servir. Algo inútil no te sirve, pero algo útil te sirve. Entonces aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para darte todo ese equipamiento. ¿Por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios, que es esa buena obra que Él tiene preparado para ti? Leyendo tu palabra, escudriñando la Biblia, amando lo que Él ama, que es su palabra, que es Cristo mismo escrito en estas enseñanzas, en este manual de vida que es la Biblia. Si tú no lees un texto diariamente, un versículo, aquí tenemos bastante contenido de cómo leer la palabra, cómo empezar un devocional, cómo hago mi plan de estudios bíblico en este año 2024. Hay bastante. Así que mira los otros videos para que enlazados a este tengas una mayor confirmación que viene de parte de Dios. Cuarto paso para poder conocer la voluntad de Dios, porque a veces decimos, ¿cuál es la voluntad que el Padre quiere que yo haga? A ver, siempre me dicen que haga la voluntad de Dios, pero ¿cómo la conozco? Pues hoy te estoy dando 5 de esos pasos y el cuarto de ellos es pon a Dios primero y haz lo correcto. Cuando leo este paso, recuerdo a Daniel en el foso de los leones. Él estuvo en el foso de los leones por hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Él estuvo allí, en ese foso, expuesto a morir delante de esos leones por hacer lo correcto delante de Dios. Él no dejó de orar conforme le habían decretado en ese tiempo. Daniel siguió haciendo lo que siempre hizo, y es obedecer a Dios y ponerlo en primer lugar en su vida, y fue honrado por un Dios todopoderoso, porque ese Dios en el cual Daniel confió, lo puso en primer lugar e hizo lo correcto, cerró la boca de los leones para que no dañaran a su hijo Daniel. Él estaba en ese sitio, expuesto, sufriendo obviamente, con temor, con miedo, porque es natural, era un ser humano, pero estaba ahí por hacer lo correcto, y Dios, que honra a aquellos que lo honran, lo puso a él en resguardo, lo cuidó
y hizo que se perseverara su vida delante de todos ellos. El nombre de Dios fue exaltado porque dijeron, wow, ¿cómo hizo este hombre esto? ¿Cómo logró salir? Entonces reconocieron quién era su Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, poner a Dios en primer lugar y hacer lo correcto. Entonces el Padre te cuidará, te guardará, te dará testimonio de que Él es tu Dios y podrás hacer su voluntad porque estás caminando en obediencia. Si quieres leer lo de Daniel, está escrito en la palabra, enamórate de esta historia en la Biblia que te va a dejar más y más amando a nuestro Dios. Quinto y último paso para conocer la voluntad de Dios. Dime algo, cuando tú tienes que darle o delegarle una responsabilidad a alguien, pues tienes que mirar que esa persona esté firme. Amén. El quinto paso es estar firme en Cristo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que dice Juan 15:4. Amén. Jesús es la vid verdadera. Escucha, si permaneces en mí, dice el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú permaneces, estás firme, pegado a la vid, unido, amén, a Cristo, todo lo que hagas prosperará. Tendrá un fruto agradable a Dios si obedecemos su palabra para cumplir sus propósitos, que Él gobierna, que Él es soberano en todo tiempo, amén. Que toda decisión que tomes sea basada en su palabra. ¿Sabes para qué? Para ahorrarte dolor y lágrimas por decisiones mal tomadas, sin la sabiduría y dirección de Dios, conociendo su voluntad, porque Él nunca, óyeme bien, va a querer lo malo para su creación. Él nos creó para vivir en eterna coinonía, comunicación, intimidad con Él, pero a la vez para desarrollar y cumplir un llamado, una visión, un propósito que Él tiene para nosotros. Si no permanecemos firmes, pegados a la vid, y Cristo en nuestras vidas, como realmente nos demanda la palabra, no obtendremos, porque no se le da una responsabilidad grande que traiga una consecuencia agradable en la vida de alguien que está inmaduro, que no está pegado a la vid, que es independiente. Tú y yo debemos ser hijos de Dios, dependientes de nuestro Padre, personas cristocéntricas, que antes de tomar una decisión que agrade a nuestra necesidad, supla un anhelo de nuestro corazón, más que nada agrademos a aquel que nos hizo, aquel que es inmutable y no cambia, y que su palabra, por más que pases lo que pases, es para siempre. Si quieres conocer la voluntad de Dios, permanece firme en el Señor, persevera hasta el final, hasta alcanzar ese grado de fe que el Señor quiere que tú y yo como sus hijos tengamos. Espero que este video sea de edificación para tu vida. Quiero leerte en los comentarios si ya conoces la voluntad de Dios, si estás en el proceso de conocerla, si Dios ya te dio un sueño, revelación, te dio una visión o durante un tiempo te habló de algo y estás no yendo tras esa voluntad agradable, buena y perfecta. Que el Padre bendiga su palabra. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.